sino que su ser imagen consiste en una relacionalidad de su existir, a través del cual remite más allá de sí mismo, trascenderse hacia lo absoluto, o sea, apertura esencial hacia Dios. De este modo podría incluso decirse que ser imagen y semejanza de Dios, del hombre, en él reside su capacidad de Dios, que le es propia en cuanto personalidad corpórea espiritual. Por eso la pregunta, ¿qué es el hombre?, encuentra su respuesta en la imitación de Jesucristo. Siguiendo sus pasos podemos día a día aprender con él la paciencia, del amor y del sufrimiento que el hombre llega a ser. En el fondo, la pregunta por el hombre tiene su respuesta en el dedo de Pilatos apuntando al rey coronado de espinas. Este es el hombre. Esa relacionalidad es intrínseca, esencial de la persona abierta hacia Dios, la naturaleza y los demás hombres, tiene también en Cristo la explicación acabada. El ser humano, la persona, varón y mujer, somos hijos en el Hijo, por el amor. Él realiza la adopción filial a la que estamos llamados todos los seres humanos. Se es hijo, tenemos padre. Realmente, más allá de la creación, hemos entrado en la adopción con Jesús, unidos realmente en Dios. Somos hijos de un modo nuevo, en una nueva dimensión. Pero el hombre es varón y mujer, y esa esencial racionalidad no solo se orienta a Dios, al amor, y tiene como escenario el mundo para que podamos adorarle, a Dios, y también relacionarnos con Él. El varón y la mujer poseen una igualdad existencial, esencial. Ellos son una criatura y tienen una dignidad humana. El hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. La persona ha sido creada para necesitar al otro, para superarse a sí misma. No ha sido creada para estar sola. Lo bueno para ella no es la soledad, sino la comunidad de vida y amor, podríamos agregar nosotros. El cuerpo no es solo un añadido externo a la persona. La diferencia física, naturalmente, es una diferencia que penetra en toda la persona y determina, por así decirlo, dos formas de ser persona. Hombre y mujer se pertenecen mutuamente, poseen dones que han de llegar para que de ese modo hacer aflorar y madurar el, el ser humano en toda su amplitud. Sabemos que esa diferencia dentro de la unidad entraña tensiones y que puede desembocar en intentos incluso de ruptura. Pero el amor, el poder del amor, el poder curativo del amor, es el que, siendo heridos, devastados, hace sacar a relucir nuestras mejores posibilidades, lo mejor de nosotros mismos. El amor hay que entenderlo como pasión. Solo cuando se está dispuesto a soportarlo como pasión, aceptándose siempre de nuevo, el uno al otro, madurará una unión para toda la vida. De no hacerlo, se priva de la verdadera oportunidad que ofrece la convivencia entre el hombre y la mujer y por tanto de la realidad del amor. En esta historia de amor breve que hemos reseñado, hay que terminar necesariamente preguntándole a Benedicto XVI en qué consiste aquello. Es una cuestión teórica, filosófica. ¿Qué lugar ha ocupado en la vida de Benedicto XVI el amor? Y la respuesta es la siguiente, dice, no, de ninguna manera.
Cuando uno la ha vivido o ha vivido el amor, si no hemos vivido el amor, no podemos hablar sobre él. Y recuerda esto a Simón Weil. Lo sentí primero en mi casa, con mi padre, mi madre, mis hermanos. He tomado creciente conciencia de que ser amado y devolver amor a otros es fundamental para poder vivir, para poder darse a sí mismo y poder decir sí a los demás. Por último, cada vez he visto con mayor claridad que Dios mismo no solo es, por así decirlo, un gobernante poderoso y poder lejano, sino que es amor. Y me ama, de ahí que la vida deba estar moldeada por él, por esa fuerza que se llama amor. Benedicto XVI, esta es la parte escatológica, existencial, para terminar, comentó al final de su vida: muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo, cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento, sin embargo, feliz, porque creo firmemente que el Señor no solo fue justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció, él mismo, mis deficiencias, y por eso, como juez, es también mi abogado. En vistas de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: no temas, soy yo. Es una historia de amor breve, pero profunda. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Aguilera su exposición y continuamos con María Esther Gómez de Pedro, nuestra segunda expositora. María Esther es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Es actualmente directora nacional de Formación e Identidad de las instituciones Santo Tomás. Es miembro del nuevo Círculo de Discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y autora del libro Libertad en Ratzinger, Riesgo y Tarea. La ponencia de la doctora Gómez se titula El desafío de la libertad según Joseph Ratzinger. Ya está prendido. Mientras tanto se oye, ¿verdad? Sí. Me recuerdan que por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, la escriban en esos pequeños papelitos que les repartieron para luego poder formularlas. Gracias. Muy bien, muchas gracias Teresa por la presentación, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un lujo asiático, como dicen acá, el poder estar reflexionando sobre Joseph Ratzinger, este gran pensador, y que creemos esta comunidad no solo de pensamiento, sino de vida, ¿no? Esto inició hoy con la misa y el poder compartir entre nosotros también es muy interesante. Yo alcancé esta mañana a llegar a las temáticas de teología, que es la base de Ratzinger, es el teólogo. Yo me aproximé a él, igual que esta mesa en general, desde la antropología o desde la filosofía. Yo desde la antropología, y yo tuve la gracia para mí de poder estudiar en él el tema de la libertad, que para mí es clave. Yo soy profesora de filosofía, muchos de los que estamos acá hacemos este servicio y era un tema existencialmente muy relevante. Entonces, esa es mi aproximación.
Tengo 4 puntos en esta breve ponencia. Voy a agradecer que me digan los tiempos. Espero no pasarme mucho, pero a lo mejor me paso un poco, aviso. Entonces, voy a partir desde la vida a una referencia desde su vida. Rápidamente referencia a las fuentes en las que yo principalmente me voy a pegar. Un panorama, ojalá lo más completo posible, el despliegue de ese panorama y algunas conclusiones. Y si no llego a las conclusiones, no importa porque las podemos ir sacando todos, ¿no? Desde la vida. En este libro monumental, yo diría así, es que es así de grande, ¿no?, de la biografía de Peter Sebald, que es uno de las últimas grandes biografías, Padre Blanco también ha ido sacando algunas, ¿no?, que nos han permitido acercarnos a su vida. Él va recopilando no solo momentos históricos, sino también recuerdos de Ratzinger. Y Ratzinger, en el momento en que él describe su época de seminario, dice, y les cito, tomado de este libro de Peter Sebald: Dios siempre quiere también que se continúe avanzando, me dijo en una de nuestras conversaciones, Peter Sebald en su conversación. Uno debe seguir descubriendo sin cesar qué es lo que Dios quiere de él, pues el ser humano no ha sido arrojado por casualidad al mundo, como dice Heidegger, sino que a mí me precede un conocimiento, una idea y un amor, como nos han dicho ahora, ¿no? Todo ello está presente en la base de mi existencia. Y prosigue. Para mí eso, descendiendo a lo concreto, significa que mi vida no se compone de casualidades, sino que alguien prevé y, por decirlo así, me antecede y piensa antes que yo y prepara mi vida. Puedo negarme a lo que se me ofrece, pero también puedo aceptarlo y entonces reparo en que realmente soy guiado por una luz providente. Ahora bien, eso no implica que el ser humano esté por entero determinado, sino que ese destino supone un reto justo para su libertad. Reto, libertad. Cada cual debe tratar de descubrir a qué soy llamado en mi vida y cuál es la mejor manera de responder a la llamada que en ella se me dirige. Hasta aquí la cita de Peter Sebald. Me parecía que como contexto era muy importante. Es un tema vital también para Ratzinger y para cada uno de nosotros. ¿Dónde aborda Ratzinger este tema? Bueno, sabemos que Ratzinger es el hombre más prolijo en artículos, tiene muy poquitas monografías, y entonces yo rastreé el tema de la libertad en su artículo Verdad y Libertad, que por cierto está publicado en este compendio de artículos que Humanitas sacó cuando lo eligieron como papa, varios lo tenemos, Rodrigo seguramente también haga alusión a ello. Un artículo en alemán, Freiheit und Bindung in der Kirche, Libertad y vínculo en la Iglesia. Otro artículo llamado Gracia presupone naturaleza. Y tiene otro artículo donde él aborda la teología de la liberación. Es de una conferencia que él vino a dar en Lima. También ahí profundiza como tema. Y luego, en toda su obra prácticamente encontramos alusiones constantemente a este tema que es vital y es existencial. Algunas, por citar algunas de las obras, obviamente la introducción al cristianismo, es que también es un texto básico, donde define la fe cristiana como filosofía de la libertad. Interesante, ¿eh? Fue leer esto y ¡pim!, ampolleta. En su conferencia del año 89, Jesucristo hoy, donde también habla de cómo entiende la libertad, en su librito sobre la creación, en el principio Dios creó, consecuencias de la fe en la creación, en sus meditaciones de ejercicios espirituales Mirar a Cristo, que son una joya, son preciosas. En los libros entrevistan con Peter Sebald, a lo largo de estas conversaciones él va dejando caer esas visiones de la libertad y de la libertad hoy, muy interesantes también, y obviamente como nos han recordado en su trilogía de Jesús de Nazaret. Ahora, él hace este análisis con una razón ampliada a partir de verdades filosóficas, muchas de ellas tomadas de la tradición clásica y del personalismo. Yo diría que él es un autor muy personalista, confrontada así con las filosofías existencialistas y materialistas. De hecho, en el artículo Verdad y Libertad, él se confronta directamente con estas dos, ¿no?, con el existencialismo y el marxismo, porque estaban vigentes en su época. Entonces, con estas dos alas, él asciende al conocimiento de la verdad. Esto en relación a las referencias. Panorama, acepciones de libertad. Y si yo tuviera que contarles la película por el final, en Ratzinger no hay un abordaje sistemático de la libertad como libre albedrío, pero presupone todo lo que sabemos, digamos. El hombre capta, cada uno de nosotros capta que se enfrenta a decisiones, que tiene una capacidad, por lo tanto, de optar y de decidir.
hay un libre albedrío que le permite. Luego vamos a leer algunas citas. Pero, sin embargo, el libre albedrío solo por sí mismo, exclusivamente, no responde, dice él, a esa gran vocación humana, porque el libre albedrío al final es algo medio neutro. Podemos utilizarlo para el bien o para el mal. Entonces, si no hay una dirección, si no hay una orientación para el libre albedrío, entonces se nos queda como un poco cojo. Y él es donde asciende en esta comprensión de la libertad al ser mismo, y él nos catapulta hacia Dios. Y él habla de la altura del ser, y es un ser, una libertad vivida como hijos. Por lo tanto, también me voy a colgar de algunas de las cosas que nos han dicho antes, pero siempre hay una invitación. Ese vivir como hijos al final es vivir en la casa. Claro, un hijo vive en su casa y está feliz, no tiene que hacer nada especial, pero sabe que es hijo. Y ese saberse hijo implica un responder a mi verdad de hijo. Por eso hay unas implicaciones morales, etcétera, pero que siempre parten de una vivencia previa. Entonces, en esa vivencia previa para Ratzinger es clave ese saberse, es saber mi origen y ese saberse relacionado con Dios y con los otros. Entonces, el concepto de relacionabilidad es clave para entender la libertad en Ratzinger. ¿Y ya me quedan 5 minutos? 7 minutos. Y yo todavía estaba empezando el punto 2. Punto de partida, nuestro ser personal está a medio camino entre la biología y la realidad puramente espiritual, que es la de Dios. ¿Y cómo entendemos esto? Cada vez que hago una cita voy a hacer así. El espacio de lo propiamente humano, ese espacio es un mundo intermedio entre lo puramente material, donde está la naturaleza física, biológica, y lo puramente espiritual o divino. Cita: la voluntad humana se sitúa como un orden intermedio entre la naturaleza pura y la libertad de Dios. Constatamos esto, ¿cierto? La libertad, dice también, existe para que cada uno pueda diseñar personalmente su vida y con su propia afirmación interna recorrer el camino que corresponde a su naturaleza, la tarea. Se nos entrega para una tarea, pero a la vez hay una invitación. Ahora, junto con esta constatación, somos libres, esa libertad sabemos que tenemos que ejercitarla cada vez de nuevo. Cada vez de nuevo es una expresión muy propia de él, ¿no? Ima vida, una y otra vez. ¿Por qué? Porque uno tiene que dar por hecho las enseñanzas que como humanidad se supone que hemos adquirido. Se supone que ya no debiéramos practicar ciertas brutalidades como humanidad. Siempre, constantemente, cada persona tiene que responsablemente decir yo opto. Y eso implica conocer. Entonces, uno tiene que partir, ciertamente, pero tampoco parte de cero totalmente, porque también hay una historia y también hay un saberme lo que soy, mi verdad de ser humano. Y en ese conocerme, un par de temas. Para Ratzinger es absolutamente clave que en la vida humana la dimensión espiritual nos lleva a trascendernos. También se nos ha recordado ahora, ¿no? Él, en un articulito que se llama Was ist der Mensch, que es el hombre, define al hombre como ese estar remitido más allá de sí mismo. El hombre es un ser hecho para trascenderse. Y en ese ser hecho para trascendernos, yo ahí veo una traducción teológica, quizás filosófica, de la intencionalidad, ¿no? No me explico solo por mí mismo. Y si lo aplicamos a la libertad, pasa lo mismo. La libertad nos explica solo por ella misma y para ella misma. Es decir, que solo en la medida que elija me siento libre, da igual hacia dónde, da igual, no da igual. Hay una referencia objetiva exterior. Y esa referencia para Ratzinger es la verdad, la naturaleza. Por lo tanto, si asumimos esto, también hay un sentido que me entrega mi ser persona, mi verdad como persona humana, ¿no? ¿Y cuál es el sentido más profundo? Bueno, ya sabemos cuál es desde la teología, ¿no? Ahora, desde la filosofía, claro, bueno, qué difícil, ¡ay, qué difícil! Bueno, esta invitación a aceptar el sentido de la vida se presenta como una flecha. Él habla de la flecha de nuestra existencia. Esta imagen yo la encuentro muy bonita, ¿no? Porque una flecha es el ejemplo típico de Aristóteles para ejemplificar la finalidad del ser humano, ¿no? La finalidad que está en todas las cosas inserta, ¿no? Bien, aquí está la flecha, voy a pasarme, ya. Y aquí, parte clave también de esta verdad del hombre es esta relacionabilidad
ontológica, dice él. Y aquí permítanme que yo les lea lo que tengo escrito, que está sacado de este artículo Verdad y Libertad, donde él hace un análisis de la concepción moderna de libertad, moderna entendida como de la edad moderna, y si es necesario analizarla para ver por dónde cojea, ¿no? Y en ese ver por dónde cojea nos dice algo muy importante. Y dice, esta necesidad de autotrascenderse y la prioridad del ser recibido llevan a reconocer que el ser relacional es algo inherente a la persona. El hombre, en efecto, no está orientado hacia el aislamiento, sino hacia la relación. Esta característica cobra especial fuerza en la imagen del vínculo de una madre con su hijo en el seno materno. Usa esta imagen. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que es la verdad del ser humano. Esta doble existencia estrechamente vinculada y la dependencia del hijo respecto de la madre, cita, es simplemente una representación muy gráfica de la esencia humana en general. También el adulto solo puede existir con otro y a partir del mismo, y por consiguiente es permanentemente remitido a ese ser para del cual justamente quisiera prescindir, en los casos en que una madre se plantea abortar, por ejemplo, ¿no? Fíjense la frase tremenda de Ratzinger, ¿no? Es una imagen antropológica, ¿no? Esta de la imagen con el niño. Por lo tanto, la relacionalidad madre-hijo cobra rango de figura antropológica fundamental. No es algo opcional, es algo que me viene inherentemente dado. Por lo tanto, no soy un ser autárquico, necesito entenderme siempre en referencia con los demás. Y eso cobra una luz especial si desde la fe nos entendemos como imagen trinitaria, ¿cierto? Entonces, el verbo, esto lo explica muy bien en el Introducción al Cristianismo, es este ser de, ser con, ser para, ¿no? Ratzinger utiliza mucho estas preposiciones. Vengo de, ser con y ser para. No me encierro en mí mismo, vengo de y me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, hay que aplicar estos parámetros también a esta imagen antropológica. Y entonces, ¿qué encontramos? Una noción que yo encuentro estupenda, que él en alemán la denomina Mitfreiheit. Es una única palabra, Mitfreiheit, la libertad con o libertad compartida. Porque, dice él, la libertad entendida desde la modernidad peca de que deja fuera de su ámbito de acción algunos bienes que son demasiado importantes y solo se coloca a uno mismo. Es una libertad referida de manera muy egocéntrica. Deja fuera a los otros y los otros son parte de mi libertad. Entonces, les leo esto y ahí vemos el tiempo que queda y si, bueno, un minuto, eso, un minuto. Esto corre más que... Las relaciones y dependencias recíprocas exigen de nosotros una respuesta ante los demás según la figura antropológica reflejada en la madre embarazada. Y es aquí donde brota esta noción de libertad compartida o Mitfreiheit, que es inherente al ser humano. En el ejercicio de su libertad, el hombre no puede olvidar que es un ser de, ser con y ser para los demás. De ahí que deba asumir sus decisiones tomándolos en consideración y autotrascendiéndose, superando así la tendencia egoísta de buscar exclusivamente su bien personal. Cita, la libertad del hombre es compartida en la existencia conjunta de libertades que se limitan y por tanto se apoyan entre sí. Atención, es una mirada positiva de la libertad. ¿A qué estamos acostumbrados? A eso que siempre dicen los estudiantes. Bueno, lo están pensando, mi libertad termina donde empieza la tuya. Esto, ¿no? Esto es mucho más profundo, ¿no? Porque yo no veo en el otro un contrincante, sino un apoyo. Y eso, si lo aplicamos a esta visión de la madre embarazada, cambia radicalmente cómo debiéramos enfocar la libertad, tanto esta madre como cada uno de nosotros. Y ya no me queda tiempo. No sé, no puedo terminar. Quizás una última cita y luego el colofón. Esta cita yo la encuentro preciosa porque es donde habla de la sinfonía. Sabemos que Ratzinger era un artista. Y a los seminaristas, esto fue en el año 2009, a los seminaristas de Roma les dice lo siguiente. No hay libertad contra el otro. Si yo me absolutizo, me convierto en enemigo del otro. Ya no podemos convivir y toda la vida se transforma en crueldad, en fracaso. Solo una libertad compartida es una libertad humana. Solo estando juntos podemos entrar en la sinfonía de la libertad. Este es el desafío. Sinfonía de la libertad. Y sigue.
Así pues, este es otro punto de gran importancia. Solo aceptando al otro, solo aceptando también la aparente limitación que supone para mi libertad respetar la libertad del otro, aparente, solo insertándome en la red de dependencias que nos convierte en definitiva en una sola familia humana, estoy en camino hacia la liberación común. Si solo sí asumo que esos vínculos, es decir, que mi libertad se vincule incluso hasta el compromiso y hasta dar la vida con otros, es lo que nos va a llevar a liberación común. Entonces, la vivencia de la filiación, ese vivir en la casa, que es a lo que nos catapulta esta imagen de la libertad desde la visión trascendente teológica, al final le responde a nuestra vocación, ¿no? Y las conclusiones las podremos sacar cada uno de nosotros porque se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Continuamos con la tercera ponencia. La tercera ponencia está a cargo del profesor Alejandro Serrani. Él es médico neurólogo, es doctor en filosofía por la Universidad de Toulouse, Francia, es miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián y director del Magíster de Estudios Humanísticos que imparte nuestra universidad. Su ponencia se titula «Hay eros en Dios, metafísica del amor en Deus Caritas Est». Ahí sí, gracias. Dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est: en mi primera encíclica deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. El Papa anuncia a continuación que la primera parte de la carta tendrá un carácter más especulativo y que en ella quiere precisar algunos puntos esenciales sobre el amor que Dios, de manera misteriosa y gratuita, ofrece al hombre. Y dice también que quiere examinar la relación intrínseca que mantiene dicho amor con la realidad del amor humano. En estas consideraciones nos focalizaremos en un aspecto puntual de esa primera parte de Deus Caritas Est: cristianismo y eros. De las tres palabras que en la lengua griega remiten al amor, eros, filía y agape, Benedicto XVI nos dice que la versión griega de la Sagrada Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, privilegió el uso de filía y agape, tanto así que eros aparece solo 2 veces en el Antiguo Testamento y ninguna vez en el Nuevo. Dice Benedicto, relegar la palabra eros denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo. No obstante, escribe Benedicto XVI, en la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo. Como muestra de ello, Benedicto XVI remite al fragmento 168 de Federico Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Dice Nietzsche, el cristianismo dio de beber veneno al eros. Ciertamente no murió, pero degeneró convirtiéndose en vicio. En opinión de Nietzsche, el cristianismo habría reprimido el amor erótico y lo habría transformado en un mal a evitar. Es sabido que en la teología cristiana la palabra filía designa más específicamente a aquella forma suprema del amor benevolente que se denomina amor de amistad, y la palabra agape al amor divino o amor de caridad. A continuación, el Papa hace una enérgica apología cristiana del amor humano, en la que destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer,
amor al que apunta el sentido corriente de la palabra eros. Junto con este elogio del eros, el Papa Benedicto menciona, además, las posibles derivaciones negativas de un movimiento amoroso emancipado de la razón, no solo en el plano ético, sino también en el religioso. A este respecto señala las confusiones que se dieron históricamente en ciertos estados colectivos de éxtasis o en rituales practicados en algunas religiones paganas con las cuales el primitivo judaísmo tuvo contacto. Es claro para el Papa que desde el punto de vista cristiano el eros no debe ser reprimido, pero exige ser educado y purificado. Apoyado en la Sagrada Escritura, Benedicto esboza una diversidad de argumentos con una diversidad de argumentos que una adecuada comprensión del amor humano permite transponer también a Dios la noción de eros. El eros de Dios para con el hombre es también ágape, dice en el número 10, y no duda en calificar de amor apasionado el que Dios tiene por nosotros. Intentemos hacernos cargo filosóficamente del tema del eros, de su naturaleza específica y de las razones para los temores que su realidad puede suscitar. Es forzoso reconocer en la multisecular experiencia humana y en la propia experiencia personal que existe en el amor erótico una potencialidad enajenante. En efecto, ciertas vivencias propias del amor tienden a sacarnos de nosotros mismos, a extasiarnos, a alienarnos, a transformarnos o vertirnos en el otro o en lo otro. Esta potencialidad innegable genera en nosotros un inmenso atractivo, pero también un razonable temor. De entre los temores más grandes que puede invadir al corazón humano, como el temor a morir o el temor a sufrir, hay uno que puede alcanzar niveles muy intensos, y este es el temor a volverse locos. El temor a perder el control o el dominio sobre sí. Los temores que suscita el amor no son ajenos al temor a enajenarse y al temor a enloquecer. Nos parece ver en Platón, particularmente en el Banquete y en el Fedro, un intento por hacerse cargo de este hecho. Particularmente en el Fedro, cuando Sócrates, tratando de definir el amor, lo sitúa en uno de los 4 tipos de manía. Esta expresión griega ha sido traducida en castellano ya sea por locura, ya sea por delirio. Desde la psicopatología actual podríamos señalar que el delirio vendría a ser la manifestación más visible de la psicosis o locura. Platón retiene 4 tipos de manía que han sido sugerentemente interpretadas por Marsilio Ficino como 1, la manía poética, la manía mística, la manía profética y la manía divina o teia manía, que es la que correspondería al amor. De la lectura del Fedro y del Banquete, me parece que Platón no pretende definir todo amor posible como manía divina, sino solamente al amor erótico. Contrariamente a lo que hoy entendemos culturalmente por amor erótico, Platón visualiza el eros como un tipo de amor progresivo y ascendente, que en su mejor versión nos lleva a subir desde el amor a los cuerpos, al amor a las almas, del amor a las almas hasta la contemplación de la belleza en sí. En ese tipo de amor que Platón califica además de filosófico, es el que en su potencia y ambigüedad tendría estas inmensas, admirables y a la vez temibles potencialidades. En la literatura poética y mística cristiana, y me parece a mí que de modo muy notable a partir de la poesía mística española del Siglo de Oro, se ha venido insinuando de modo cada vez más elocuente la posibilidad de utilizar la expresión de amor loco, o si se quiere de locura de amor, para denotar la experiencia afectiva del creyente en sus relaciones de intimidad con Dios. Se trata, me parece a mí, de un intento de transposición del imaginario y del ideario erótico humano al imaginario y al ideario de las relaciones del cristiano con Dios. En honor a la verdad, habría que decir que esta virtualidad se encuentra ya contenida de un modo incipiente, pero bastante explícito, en el tratamiento que Platón hace del eros.
Sin embargo, y no obstante la indudable elevación que le imprime Platón, el uso del término erótico en la literatura y la cultura posterior ha tendido muchas veces a planear más a ras de tierra, cuando no derechamente a chapotear en el barro. No es sin motivo, entonces, que el uso del imaginario y del ideario erótico haya podido ser mirado con recelo en el ámbito cristiano, como denuncia Nietzsche con un cierto escándalo farisaico. Si hay algo en lo que haya podido ser particularmente útil el psicoanálisis a la ética filosófica y teológica, es en ilustrar la casi infinita capacidad que tiene en los últimos decenios. No han faltado las mistificaciones aberrantes de algunos hombres y mujeres de iglesia que, haciendo uso y abuso de su autoridad espiritual y engañándose a sí mismos y engañando a los demás, han llegado a cometer las más sórdidas aberraciones en el ámbito sexual a pretexto de revertir estas perversiones como si se tratase de elevadísimas experiencias místicas sobrenaturales. No obstante estas observaciones, y como confirmando la posibilidad real de proyectar sanamente el imaginario y el ideario del erotismo a nuestras relaciones de intimidad con Dios, resultan, me parece a mí, sobremanera pertinentes para la psicología, la filosofía y la teología los desarrollos llevados a cabo por Raissa y Jacques Maritain a este respecto. Se trata en particular del texto Amor y Amistad, nota al margen del diario de Raissa, las breves y densas consideraciones acerca del amor humano y el amor divino, escritas por Raissa en el año 1924, fueron profundizadas y comentadas y publicadas por su esposo en el año 1964 como apéndice a su propio diario y a 3 años de la muerte de su esposa. Raissa propone una original distinción en el amor humano de benevolencia entre amor y amistad, distinción que ella reconoce también en los modos de relacionarse del creyente con Dios. En ese sentido, amistad estaría en un nivel inferior y amor en un nivel superior. Lo que Raissa llama amor en sentido absoluto, Jacques lo denominará amor benevolente del tipo eros, agapé o amor loco. En clara sintonía, esta última expresión, así nos parece, con la literatura mística castellana, de la cual sabemos que ambos eran atentos lectores. Al amor benevolente de amistad, por su parte, Jacques lo denominará agapé filial. Siguiendo la sugerencia de Raissa, Jacques distinguirá al amor de amistad como un don de lo que uno tiene y al amor loco como don de lo que uno es. Con todas las salvedades que haya que hacer, me parece que lo que Jacques llama amor loco se corresponde bastante aproximadamente con el eros en el sentido de Platón. Lo que Platón no podía ver y que tanto Benedicto como Raissa sí ven es que Dios también podría amarnos con amor de amistad y con amor loco, con lo cual también podría afirmarse la existencia de un eros en Dios, como sugiere fuertemente Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Termino con una cita de Raissa, que es de donde extrae Jacques fundamentalmente su reflexión. La esencia del amor se encuentra en la comunicación de sí mismo, con plenitud de alegría y de delicias en la posesión del bien amado. La esencia de la amistad radica en la benevolencia, que puede ir hasta el sacrificio de sí mismo por el amigo. Dios nos ama de amistad, proveyendo primero a nuestras necesidades y, de manera sobreeminente, muriendo por nosotros en la cruz. Dios también nos ama de amor loco, haciéndonos participar de su naturaleza por la gracia, haciendo del alma santificada su morada, haciéndose conocer a nosotros por la revelación sobrenatural.
Todo esto, dice Raiza, testimonia de su amor y cita en apoyo de esta afirmación este conocido texto de los Hechos de los Apóstoles: no estaba nuestro corazón ardiendo en nuestro interior mientras que Él nos hablaba en el camino y que Él nos abría las Escrituras. Nos parece que estas reflexiones de Jacques y Raiza serían evidentemente a profundizar y desarrollar. Pensamos además que en tal estudio la experiencia de intenso amor humano vivido por ellos mismos, Jacques y Raiza, en su propia vida matrimonial, se mostrará como el sustrato experiencial de los desarrollos ulteriores que ambos hicieron acerca del amor loco por Dios. Se cumpliría así lo que Raiza expresara en alguna ocasión: nosotros no hemos escrito nada que no lo hayamos previamente experimentado. Gracias. Muchas gracias. ¿Muy loco? Un poco. Muy bonita. Bien, terminamos entonces esta mesa con la exposición del profesor Rodrigo Figueroa. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, es magíster en Filosofía por la Universidad de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, es columnista habitual en el diario El Mercurio y es académico del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián. Su ponencia se titula Ratzinger y el valor de la conciencia moral. Bien, muchas gracias. Ya se han dicho muchas cosas muy eminentes sobre Joseph Ratzinger. Trataré de atenerme al tiempo indicado, digamos, ¿no? Bien, adentrarse en la concepción de Joseph Ratzinger en torno a la conciencia es un ejercicio reflexivo valioso en dos sentidos. Primero, la naturaleza propia del tema, en este caso enfocado a su dimensión exclusivamente moral, y luego, como no es sorpresa en una persona como Joseph Ratzinger, las luminosas reflexiones del autor al respecto, digamos. En su breve libro Verdad, Valores, Poder, piedra de toque de una sociedad pluralista, Ratzinger consagra el capítulo 2 al tema de la conciencia y el punto 1 del capítulo 1 a este tema. También indica ciertas ideas sobre la conciencia, aunque de modo más tangencial, en su libro Fe, Verdad y Tolerancia, y evidentemente también hay otras reflexiones de él sobre el tema, pero que no vamos a usar en esta exposición. Al hablar de la conciencia, suponemos entenderla como una voz interior que guía nuestras conductas y que nos alerta respecto de lo que nos es lícito hacer y de aquello que no lo es. No es posible, sin duda, pensar nuestras acciones desligadas de un juicio íntimo y, en muchos casos, moral sobre las mismas. Nadie se comprende a sí mismo sin una ponderación acerca de lo que hace. El ser humano se forma un juicio valorativo en relación con su actuar y en relación con el actuar del prójimo. Esta valoración le es factible porque es poseedor de conciencia. Una acción sin conciencia, inconsciente, no queda registrada en la memoria y no cabe una valoración de esta, al menos mientras no se adquiera conciencia de ello. Dicho esto a título personal, veamos las observaciones de Ratzinger sobre la conciencia. Benedicto XVI comienza su análisis contraponiendo dos concepciones en el ámbito de la teología moral católica, digamos. El primer sentido lo refiere aludiendo al pasaje paulino en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Ratzinger apunta, aquí lo cito, a que para Pablo la conciencia moral es el órgano de la transparencia del Dios único en todos los hombres, que son un solo hombre. Sería el primer sentido al que él alude. Un segundo sentido, por el contrario, es en la actualidad entender la conciencia moral como una expresión de la absolutidad del sujeto, más allá del cual no puede haber ninguna instancia en lo que respecta a la moral. El bien como tal, aquí lo estoy citando, no es perceptible. En lo que atañe a la moral y a la religión, el sujeto humano es la instancia suprema. Fin de la cita. De esta segunda concepción de la conciencia discrepa Ratzinger. En ocasiones, la llamada moral de la conciencia y
la moral de la autoridad parecen enfrentarse como dos morales contrapuestas en lucha recíproca. La libertad del cristiano quedaría a salvo gracias a la proposición original, nos dice Ratzinger, de la tradición moral. La conciencia es la norma suprema que el hombre ha de seguir incluso contra la autoridad. Ratzinger comprende como un argumento adecuado y bastante normativo el hecho de que cabe ir en la dirección que indica el juicio evidente de la conciencia, lo que no da pie a concluir que basta hacerle caso a la propia conciencia para justificar moralmente cada una de nuestras decisiones y comportamientos. Lo cito: como los juicios de conciencia se contradicen unos a otros, solo habría una verdad del sujeto, que se reduciría a su veracidad. Ninguna puerta ni ventana permitiría pasar del sujeto al todo y a lo común. Fin de la cita. Casi nadie, quizás, piense este argumento hasta sus últimas consecuencias, ya que suprimiría las razones que legitiman algunas acciones y prohíben otras. Una tesis como esta, aplicada de manera concreta en la vida cotidiana, haría imposible la resolución de conflictos y tensionaría las relaciones humanas en un grado extremo. Me parece incompatible que la vida en común se redujese a una arbitrariedad injustificable en sujetos que son racionales. De ahí que la conciencia sea un discernimiento de carácter normativo. Pasamos ahora al punto 1 de la exposición. Un diálogo sobre la conciencia errónea y primeras conclusiones. La interrogante y la reflexión sobre la conciencia sitúan al ser humano en el ámbito de lo moral. No hay moral sin conciencia acerca de la identidad ética de lo que hacemos. Una idea sobre la conciencia que Ratzinger contradice a partir de un argumento que oye de un colega es pensar que la conciencia errónea protege al hombre de las exigencias de la verdad y lo salva. Es decir, si la conciencia es errónea, no es culpa del sujeto que ella sea así en su caso, y por ende el sujeto queda eximido de responsabilidad ante sus propios errores. ¿Qué dice Ratzinger al respecto? Una conciencia vista de ese modo se manifestaría, lo cito, como la envoltura protectora de la subjetividad bajo la que el hombre se puede cobijar y ocultar de la realidad. Se convierte así en justificación de la subjetividad que no quiere verse cuestionada y del conformismo social que debe posibilitar la convivencia como valor medio entre las diferentes subjetividades. Basta el conocimiento logrado por uno mismo y la adaptación a los demás. Esta tesis, evidentemente, la tesis de que el sujeto no tiene culpa respecto a los errores de su propia conciencia, no convence a Ratzinger. Tampoco a mí, dicho sea de paso, aunque no es importante en este caso, y probablemente quizás a ninguno de ustedes. De ser así, todas las acciones se justificarían en la medida en que implicaran un acatamiento sincero a la propia conciencia, incluso aunque ella objetivamente estuviese equivocada. Pero esto no es admisible, pues como sostiene Ratzinger, lo cito, el firme convencimiento subjetivo y la seguridad y falta de escrúpulos que derivan de él no exculpan al hombre. En 1948, el psicólogo Albert Gorres aludió a la importancia que el sentimiento de culpa tiene en el patrimonio anímico del hombre. Cito a Gorres: el sentimiento de culpa que rompe la falsa tranquilidad de conciencia y que se puede denominar petición de palabra por parte de la conciencia contra la existencia autocomplaciente, es una señal tan necesaria para el hombre como el dolor corporal, el cual permite conocer la alteración de las funciones vitales normales. Quien no es capaz de sentir culpa está espiritualmente enfermo, es un cadáver viviente, una máscara del carácter, como dice Albert Gorres. Según Ratzinger, negarse a ver la culpa, el enmudecimiento de la conciencia en tantas cosas, es una enfermedad del alma más peligrosa que la misma culpa reconocida como culpa. Quien es incapaz de percibir que matar es pecado, cae más bajo que quien reconoce la ignominia de su acción, pues está mucho más alejado que de la verdad y la conversión. Dicho sea de paso, me parece que en general, en el último tiempo, al menos me ha pasado a mí que en las homilías sacerdotales, poco se predica sobre el arrepentimiento y mucho sobre la misericordia, pero sin el ejercicio exegético referido también al arrepentimiento, que me parece que no hay que olvidarlo, digamos, lo digo a título personal, ¿no? A raíz de lo que está señalándose aquí, digamos. Así por ende, para Ratzinger, ya no es posible identificar la conciencia humana con la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento moral. Esta conciencia puede ser a veces reflejo del entorno social y de las opiniones difundidas en él,
Otras veces puede estar relacionada con una pobre autocrítica, con no escuchar suficientemente la profundidad del alma. La posición de Ratzinger, entonces, es que, y lo cito, la identificación de la conciencia con el conocimiento superficial y la reducción del hombre a la subjetividad no liberan, sino que esclavizan. Quien equipara la conciencia a la convicción superficial la identifica con seguridad aparentemente racional, tejida de fatuidad, conformismo y negligencia. La reducción de la conciencia a seguridad subjetiva significa eventualmente la supresión de la verdad. Fin de la cita. Y la culpa está en suprimir o desechar la verdad. No se trata, sin duda, de que no puedan darse errores en el discernimiento y en la resolución de cada sujeto, pero evidentemente la tarea es tratar de actuar y orientar al yo en pos de la verdad y el bien, pues es la única manera de corregirse a sí mismo si se nos hace palpable que nos hemos equivocado. Al descubrir su error, el sujeto puede orientar su acción en una dirección distinta, pero el error tiene, como dice en un texto el profesor Vigo, un carácter autoocultante, digamos. Quien está en el error, mientras no se dé cuenta de que está en un error, seguirá estando en el error. Bien, punto 2. Newman y Sócrates, guía de la conciencia. No sé cuánto me queda. O sea, 6 minutos. Bien, gracias. Uno de los guías sobre el tema de la conciencia es, en la perspectiva de Ratzinger, el cardenal británico John Henry Newman, hoy santo de la Iglesia Católica. Lo cito: la conciencia ocupa un lugar central para él, Ratzinger refiriéndose a Newman, porque la verdad está en el centro. En Newman la importancia del concepto de conciencia está unida a la excelencia del concepto de verdad y se da a entender exclusivamente a partir de él. Fin de la cita. Por consiguiente, el anclaje es claro. La conciencia no significa para Newman la norma del sujeto frente a las demandas de la autoridad en un mundo sin verdad, que vive entre exigencias del sujeto y del orden social, sino más bien la presencia clara e imperiosa de la voz de la verdad en el sujeto. Incluso la propia conversión al catolicismo de Newman responde a una exigencia a la verdad. A él le importaba obedecer más a la verdad, incluso contra el propio sentir, que seguir el propio gusto, los vínculos de amistad y los caminos trillados. Un hombre de conciencia es el que no compra tolerancia, bienestar, éxito, reputación y aprobación pública renunciando a la verdad. La obediencia a la verdad, es lo que dice Ratzinger sobre Newman, o a partir del análisis de Newman, la obediencia a la verdad debe estar por encima de las instancias sociales y los gustos personales. Y me voy a prácticamente la última parte de la exposición, voy a tener que omitir algunas, ¿no? Por tiempo, digamos. Ratzinger distinguirá 2 criterios para reconocer una verdadera voz de la conciencia en el interior de cada cual. El criterio número 1 es la falta de coincidencia con los deseos y gustos propios. Esto no quiere decir que necesariamente debamos ir contra nuestros deseos y gustos, sino en no convertirlos en el único criterio que legitima la propia conducta. Hacer lo que se desea o prefiere no es garantía de hacer lo correcto. Ir contra las propias inclinaciones supone posiblemente que veo un deber en hacerlo, aunque me pese. Argumento 2. De nuevo, la falta de coincidencia, ahora con lo que resulta más beneficioso para la sociedad, el consenso del grupo o las exigencias del poder político. Aquí seguimos el mismo criterio que en el punto anterior. No se trata sin duda de oponerse por oponerse a lo que es más beneficioso para la sociedad en su conjunto, sino en no hacer de lo que prefiere la mayoría solo porque es aprobado por muchos, en no hacer de esta tesis que rige las democracias, o algunas democracias, o la mayoría de las democracias, el criterio a seguir para la validación sine qua non de las conductas que hemos de llevar a cabo. Una cuestión crítica de la modernidad, de acuerdo con Ratzinger, es su casi total abandono de la noción de verdad y su reemplazo por la noción de progreso. Lo cito: la verdad, lo absoluto, el punto de referencia al pensamiento ha dejado de ser evidente. Lo que consideramos dirección no descansa en una medida verdadera, sino en una decisión nuestra y, en última instancia, en el punto de vista de la utilidad. Fin de la cita. Es evidente que si desaparece la verdad como el centro de referencia, la conciencia se convierte en una voz que simplemente no se apoya en nada más que la mera consideración personal, ante la cual no hay objeción alguna ni algo distinto en valor a lo que el sujeto en cuestión estime como tal. En el fondo es una conciencia aguada, o una conciencia que no es tal, sino que solo responde a sus criterios o preferencias únicamente por ser suyas. Para Ratzinger, la cualidad primordial, y lo cito aquí, del hombre en tanto que hombre, no es preguntar por el poder, sino por el deber, y abrirse a la voz de la verdad y sus exigencias. Esta es, está diciendo Ratzinger, a mi entender, la trama definitiva de la lucha por Sócrates. También el argumento más profundo del testimonio de los mártires.
Los mártires responden de la capacidad de verdad del hombre. Me salto una página, omito la página. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Epílogo, conciencia y gracia. En sus reflexiones sobre la conciencia, Ratzinger enfatiza que el itinerario del ser humano hacia la verdad y el bien no es comúnmente cómodo, sino más bien exigente. Pero esta ruta interior se da en el cristianismo acompañada de la gracia. La conciencia de la culpa no se da para abatirnos, sino para rectificar y acercarnos más a la verdad y al bien. Hago ver que es mejor tomar conciencia de las propias culpas a tener una conciencia que no sea capaz de ver esa culpa allí donde efectivamente la hay. Y ahora lo cito. El yugo de la verdad se hace ligero, referencia a Mateo 11:30. Cuando la verdad viva nos ama y consume nuestras culpas en su amor. Solo cuando sepamos y experimentemos interiormente todo esto, seremos libres para oír alegremente y sin miedo el mensaje de la conciencia. Fin de la cita. En síntesis, y dicho con palabras más personales, la conciencia no es un instrumento para amargarnos la vida, sino para iluminarnos en la misma manera de encaminarla, teniendo como polos de su obrar la verdad y el bien, que están ahí para ayudar a la felicidad humana y no para entorpecerla. Bien, gracias. Estamos en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a dar lugar ahora a las preguntas. Vamos a seguir el orden de las exposiciones. Entonces, la primera pregunta es para Juan Carlos Aguilera. No sé si estará disponible. Yo estoy escuchando bien, aunque no me vean. Gracias, Juan Carlos. Desde el Hades. A ti. Si me veis. La pregunta dice, ¿no cree usted que la realidad humana de ser imagen y semejanza de Dios implica una suerte de donación por parte de Dios, dejando en la persona esta impronta, imagen y semejanza, de manera que cada persona proyecta una versión del rostro de Dios única e irrepetible? Que no es una cuestión de fe, me parece que efectivamente es así, y quisiera hacer el alcance del cómo esa imagen de Dios se hace efectiva en la persona. Y a mí me parece que hay una consideración que es muy interesante en relación a Benedicto desde el punto de vista antropológico. Pienso que él nunca deja de tener en cuenta 3 dimensiones de la relacionalidad humana. Nunca deja de tener en cuenta la naturaleza, nunca deja de tener en cuenta las demás personas y evidentemente nunca deja de tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todo aquello que es sujeto y objeto de creación por parte de Dios es efectivamente en donde esa imagen de Él se hace efectiva. Nosotros tenemos una cierta tendencia a ver en Benedicto como la razón o una visión del amor, pero no relacional, podríamos decir, no encarnado en la realidad. Y cuando él señala que el universo fue creado de manera racional, intelectual, voluntario y con una belleza amorosa para poder ser contemplado Dios allí a través de los hombres y con la naturaleza propia de la persona humana en esa triple dimensión relacional que posee. Así que me parece que de esa manera uno puede explicar efectivamente que el rostro de Dios está presente en nosotros de una manera única e irrepetible. Muchas gracias, Juan Carlos. La pregunta ahora es para María Esther Gómez. Dice, ¿en qué se asemeja, diferencia la libertad con, entre comillas, según Ratzinger, con la autonomía relacional que se propone hoy desde círculos feministas? Qué pregunta más difícil. No sé quién me la habrá hecho, pero... la libertad con versus esta autonomía relacional. Lo que pasa es que yo no sé si estos círculos feministas aceptarían esa verdad completa del ser humano. Cuando hablamos de la verdad del hombre, claro, hay un de dónde vengo y viendo de dónde vengo entiendo el con.
Y aquí la dimensión teológica es clave. O sea, Dios me crea, me regala el ser, Dios que es amor y es Trinidad, me hace a su imagen y semejanza para que yo viva en esa comunión y complementariedad, aceptando lo que soy. Y ese aceptando lo que soy implica que necesito del otro. Entonces, habría que ver exactamente esta autonomía relacional si es compatible con la verdad de la relacionabilidad como dependencia real, pero nunca limitante. Entonces, fíjense que la misma fe o la misma armonía fe y razón siempre implica un equilibrio entre extremos aparentemente opuestos. Si no, uno puede pensar fe y razón, wow, pero puede haber una armonía. Cuerpo y alma, hay una armonía, pero no es fácil de entenderla. Entonces, ¿puede haber una armonía entre la comprensión de la autonomía y la de la relacionabilidad? Sí, siempre que la entendamos como se entiende desde el Vaticano II. O sea, Dios nos regala ese ser humano, ese ser persona, digámoslo ser personas, que es mucho más potente, y en el dinamismo propio de nuestra libertad, en el ejercicio de nuestra libertad, sí tenemos una autonomía que no pierdo, pero que no es absoluta. Entonces, el entender que mi libertad no es un absoluto, sino un absoluto relativo, pues si lo entendemos así, eso me permitiría entender que puedo hablar de una autonomía siempre que no sea un absoluto. Si es una autonomía que sí tiene en cuenta esta verdad del ser humano, de la persona que viene de y que necesita de los demás y de Dios por antonomasia para proyectarse de forma adecuada. Me parece que clave de esta respuesta puede venir del cómo entiendo al otro, como un contrincante que me quita mi libertad o como una ayuda con quien camino para conseguir juntos esa libertad. Entonces, aquí habría que entrar en diálogo con estos círculos feministas para ver, porque, atención, cuando se habla de feminismo, claro, hay tantas como, no sé. Entonces, ¿qué entiende cada cual? Yo, de hecho, el otro día tuve casi una discusión muy racional, por supuesto, pero, claro, ¿qué entiende usted por plural y qué entiende usted por plural? Según lo que entendamos, yo estaré de acuerdo o no. ¿Qué entiende usted por laico o qué entiende usted por laico? Según lo que usted entienda, explíqueme. Entonces, perdón por no responder, pero creo que la clave puede venir por acá, ¿no? Si esa autonomía asume que yo integro a los demás como parte de y como colaboradores. Es de esto que al final terminaba leyendo los de la sinfonía. Creo que es muy clave en esto. O sea, estos feminismos que ven, por ejemplo, en el hombre, perdón, aquí hay mayoría hombres masculinos, ¿no? Este feminismo que ve en el hombre un contrincante que me ha quitado a mí espacios no es sano. Porque es una visión marxista de la historia, porque, a ver, no solo marxista, da igual el nombre, no es una visión correcta de la persona. Dios nos ha hecho para la comunión, pero esa comunión solo se logra desde la renuncia de uno mismo. O sea, yo no he hablado de la... Ratzinger habla muchísimo de la paideia de la libertad. O sea, yo solo puedo ser verdaderamente libre cuando soy capaz de negarme a mí mismo, pero tal como lo entiende el Evangelio, no como una aniquilación. Me encantó lo que esta mañana nos hablaban del sacrificio. Solo desde el amor yo puedo integrar al otro, si no siempre lo voy a ver como un contrincante. Entonces, si es posible esta combinación, podemos seguir hablando con estas feministas y si no, bueno, busquemos maneras. Yo creo que no hay que dejar de aspirar a la verdad, pero también es bueno encontrar los cauces que nos pueden llevar a descubrirla juntos. Pero era pregunta muy difícil, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Esther. El profesor Serani tiene dos preguntas, las voy a leer las dos juntas y las contesta. La primera dice, ¿se podría pensar que el amor apasionado de Dios por el hombre incluiría una especie de éxtasis permanente en Dios? Y la segunda pregunta, considerando que la palabra eros casi no está en el Antiguo Testamento, ¿piensa usted que el eros de Dios se asoma, entre comillas, en la Biblia, en la persona del amado, de la amada, en el Cantar de los Cantares? No, sí.
Con respecto al Cantar de los Cantares, se han escrito, ha corrido ríos de tinta, ¿no?, con respecto a eso, y no quiero introducirme en un tema del cual no tengo dominio, ¿no?, pero ciertamente que sí, es la respuesta, yo diría sí, y hay, el mismo Maritain tiene un muy bonito desarrollo donde él intenta mostrar justamente la expresión de este amor loco de Dios por el hombre y del hombre por Dios en el Cantar de los Cantares. Así es que Ratzinger, de hecho, el Papa Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, menciona que en el Antiguo Testamento hay 2 palabras hebreas para mencionar el amor, o sea que hay que además, digamos, agregar esos elementos, y que ya en el Cantar de los Cantares se percibe esta distinción. Ahora, el Cantar de los Cantares tampoco es un tratado de teología, entonces tampoco hay que hacerlo decir más cosas que las que verdaderamente dice. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, que me parece muy pertinente, interesante, ¿se podría pensar en el amor apasionado de Dios por el hombre incluiría un espacio, una especie de éxtasis permanente en Dios? Bueno, aquí hay 2 temas. Primero, hay que hacerse cargo de que hablar de un amor erótico en Dios y un amor apasionado de Dios por el hombre requiere muchas consideraciones. Es decir, cómo uno habla de Dios y en qué medida uno puede proyectar o hablar de Dios cosas que son propias del amor humano, y entonces es un tema delicado, y yo creo que el mismo Benedicto XVI lo trata con mucha prudencia, de tal manera que es trabajo de teólogo poder decir de modo preciso, o más o menos preciso, o por lo menos no impreciso, cómo es posible, ¿no es cierto?, concebir un amor erótico en Dios. Entonces, yo diría que ese es un temazo. Y con respecto a lo segundo, del éxtasis permanente en Dios, Maritain tiene en ese mismo ensayo, que se llama Amor y Amistad, que son como 60 páginas, que son en realidad a petición de unos amigos. Él cuando publica el diario de Raiza, primero lo publica en una edición privada, ¿no es cierto? Y entonces en esa edición privada él pone una pequeña nota abajo acerca de lo que Raiza está queriéndonos decir cuando distingue entre amor y amistad. Una nota breve, y amigos muy queridos, dice él, le piden que por favor extienda esa nota o la ponga en anexo al diario de Raiza. Y entonces él dice que él no se atrevió a poner ese desarrollo que él hace en anexo al diario de Raiza porque no le corresponde, pero sí hace uno y lo pone en anexo al diario de él. Y ahí hace, yo diría, una especie de fenomenología de la vida interior cristiana, que es una joya, porque el conocimiento de los santos que tenían ellos era un conocimiento enciclopédico, ¿no? Y cuando uno lee la correspondencia de ellos se da cuenta que siempre están buscando libros de unos santos muy raros, por lo demás, que, digamos, por lo menos para mí son desconocidos. Quizás Santa Brígida, más conocida en Chile, pero porque usamos la palabra, pero no nos referimos a la santa necesariamente, pero eran santos casados, ¿no es cierto? Entonces van examinando uno por uno los distintos modos como ellos vivieron en su matrimonio, su vida mística, que a veces era una vida mística de uno o del otro, a veces de los dos, y cómo eso era conciliable con el amor que ellos se tenían entre ellos. Hay un tema precioso ahí que vale la pena leerlo, y entonces él muestra, Maritain, que efectivamente en los místicos se va produciendo una suerte, llamemos así, como de alejamiento del mundo, en el cual casi que volver al mundo y a la cosa cotidiana tiene que hacerse por un acto de voluntad, es decir, sabiendo que ellos no pueden separarse del mundo, tienen que hacer las cosas, pero ellos más bien están tironeados desde otro lado. Es decir, que ese diálogo de amor que tienen con Dios, un diálogo infuso ciertamente, de alguna manera como que quisiera ser permanente. Entonces yo los invito a leer ese ensayo, que afortunadamente en Chile se tradujo muy temprano, porque se publicó a comienzos de los años 70 una antología de textos de Maritain, que yo creo no dice nada ahí, pero se tradujo desde el inglés porque está publicada por Donald Gallagher, que yo supongo que en esa época era
vivía en Estados Unidos, yo creo que el padre del Gallagher que escribe en el Mercurio acá en Chile. Y entonces ahí hay un capítulo que es Amor y Amistad, donde está este texto que realmente exige ser leído con mucha calma y con mucho provecho, se los aseguro. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Y terminamos con una pregunta para el profesor Rodrigo. Dice, Ratzinger habla de 3 tipos de conciencia: conciencia intencional, moral, estética. ¿Cuál será la diferencia entre estas 3? Bien difícil la pregunta. Está referida aquí a la conciencia moral porque me parece a mí, en todo caso, que haciendo esas distinciones, de hecho, la página que omití es la que habla de eso, en la lectura de la exposición, digamos, ¿no? Pero el foco de la exposición estaba en la conciencia moral porque me parece que, además, como la experiencia personal de cada uno de nosotros, es que una cosa es el juicio sobre algo y otra cosa, me parece a mí, digamos, en términos, a lo mejor yo diría graduativo de intensidad o de peso para uno mismo, es el juicio evaluativo sobre la valoración, digamos así, de nuestras propias conductas, digamos. Es decir, las exigencias morales a las que nosotros nos sometemos cuando nos sometemos a examen de conciencia. Eso me parece que nos interpela mucho más fuertemente, digamos. En todo caso, Ratzinger tiene, es la penúltima página de la exposición que yo omití, digamos, habla de 2 planos de la conciencia, la anamnesis, ¿no? Y la conciencia, digamos, ¿no? Entonces, simplemente haciendo una breve recapitulación de lo que está puesto aquí, porque no tampoco da pie para leerlo, digámoslo así, ¿no? Hay un plano de la conciencia que Ratzinger va a decir que es el plano ontológico, el de la anamnesis, que en el fondo es esta especie de inserto interior, no, incluso sin elaboración conceptual, que está puesto por Dios en el sujeto y que en el fondo nos, de alguna manera, digámoslo así, dice él, por eso anamnesis, el recuerdo primordial de lo bueno, el recuerdo primordial de lo bueno y de lo verdadero, y que ambos estarían vinculados. En el fondo nosotros sabemos, ya lo sabemos, y no solamente por Ratzinger, que una conciencia moral que no se siente interpelada por la verdad y el bien no merece el nombre de conciencia, digamos. Y de hecho, y el segundo plano del tema dice la conciencia propiamente tal, y va a tomar unos criterios de Tomás de Aquino para decir efectivamente, digámoslo así, qué implica la conciencia en la inclinación al bien, y habla de tres momentos, digámoslo así, o situaciones mencionadas por Tomás de Aquino que tienen que ver con el operar de la conciencia. Pero obviando eso, en el fondo lo que va a terminar Ratzinger, digámoslo así, es una cuestión que también van a recoger otros autores. Estoy pensando incluso en un autor que uno no semejaría para nada a Ratzinger, que es, por ejemplo, Emmanuel Levinas, ¿no? Que es lo siguiente: un sujeto, en el fondo, que no se siente interpelado por una conciencia o tiene un problema, digámoslo así, en que es incapaz de identificar correctamente dónde está el bien y dónde está el mal, va a operar según esa manera. La culpa para Ratzinger, para Gorres y para otros autores de ese sujeto no estaría en actuar en consecuencia a lo que está pensando, sino en un momento previo, que es también lo que hablaba Gorres, en un momento previo a esa concordancia con su conciencia. ¿Cuál es ese momento previo? El momento que Ratzinger va a llamar el momento del abandono del yo. ¿Qué supone el abandono del yo? Cuando el sujeto, en el fondo, simplemente ya no se siente, esto que decíamos, exigido por la verdad o por el bien, y por lo tanto actúa según su capricho. Y por eso, digámoslo así, va a mencionar Ratzinger en Verdad, Valor es Poder, aunque yo omití aquí la lectura de esta página, va a decir, por eso, pone 2 casos históricos, Hitler y Stalin son culpables. No son culpables por seguir su conciencia, son culpables porque en el fondo su conciencia deformada los interpelaba de tal manera a operar de un modo que uno dice es un modo brutal, digamos, ¿no? Entonces el problema es el abandono del yo. Un yo que se hace consciente de sí mismo no puede renunciar a las exigencias por la vida propia y por la vida en sociedad, no puede renunciar a las exigencias que le plantea tanto la convivencia con los demás como la armonía consigo mismo, la correcta armonía consigo mismo, digámoslo así, ¿no? En las exigencias que la verdad y el bien nos interpela. Y por eso que uno puede situarse, incluso para examinarse a sí mismo, uno puede situarse de una manera
anterior, digámoslo así, y es decir, lo que decía Ratzinger y que apareció en la lectura aquí, ¿no? Esto de que, mire, un criterio es eventualmente la discrepancia con nuestros propios gustos y preferencias. Porque no siempre le hacemos caso a nuestros gustos y preferencias. A veces somos capaces de renunciar a nuestros propios gustos y preferencias. ¿Por qué renunciamos a eso? Porque hay algo, un bien mayor, que nos interpela, el deber, por ejemplo. Dicho eso, uno podría decir, bueno, también a lo mejor se hace el deber con gusto y porque se prefiere, por supuesto. Pero la exigencia está planteada fuera de mí, hacia mí, y soy capaz de reconocerla. Un sujeto que no es capaz de reconocer eso ha perdido el camino y va a justificar cualquier conducta moral. Ya lo decía un autor francés, creo que sacerdote, aunque no estoy seguro, Michel Quoist, a lo mejor Alejandro lo conoce, ¿no? Michel Quoist decía, el que niega un problema moral acaba con un problema mental. Bien, no sé si respondimos o no. Perfecto, después de esta elocuente cita, damos por finalizada esa pregunta. Muchas gracias. Agradecemos estas exposiciones y bueno, yo puedo decir que la interpelación que nos han hecho a una mirada iluminada por Benedicto XVI acerca de quién es el hombre, quién es la mujer, se refiere a cosas que tienen que ver con la vida y la muerte, tienen que ver con la felicidad, con una vida plena o con una vida, digamos, perdida. Es decir, una cultura que se oscurece por inspiraciones quizás sin juzgar intenciones, pero se oscurece por intrincadas teorías, pueden llevar al hombre, a la mujer a perderse. Pienso en el tema de la libertad, tiene un límite, tiene una dirección, el problema de conocer quién soy, de alguna manera yo lo pienso como padre, como educador, la vida y la felicidad del futuro depende de esta claridad. Hay mucho mal que puede sobrevenir a partir de la ignorancia. Me acuerdo del padre Hurtado, decía, es más peligroso un hereje que un pecador. Cada uno le valorará la frase, pero puede ser. Así que bueno, vamos a hacer un descanso, les agradecemos y les damos los invitamos a un café y retomamos a las 16:30. Eco.